necesitamos gente decidida a cambiar la historia de la iglesia en Chiclayo. Gente decidida a cambiar la historia de la iglesia en el Perú. No veo las horas de entrar a Lima con media hora de televisión y establecer una obra allí. Tenemos las metralletas, las armas amontonadas ahí. Dividís, prédicas. Porque eso lo vamos a soltar por la televisión. A su nombre. A su nombre. Dice que en aquella ciudad había un juez injusto, pero en aquella ciudad también había una viuda pobre. Y venía a la viuda pobre hacia el juez injusto y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y este juez se hacía de oídos sordos, se hacía el de la vista gorda. Pero esta viuda, dice la palabra, que venía tarde, mañana y noche. Diga conmigo: tarde, mañana y noche. ¿Y qué decía? Hazme justicia de mi adversario. Día tras día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año. No dice cuánto, pero dice que la viuda fue alguien que comenzó a perseverar en su petición. Y hasta este juez, como no temía a Dios ni a hombre, sino porque la viuda le era molesta, porque la viuda era persistente y perseverante, el juez injusto le hizo justicia. Y luego Jesús dice: ¿acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo les aseguro, dijo Cristo, que pronto les hará justicia. Alguien puede dar un grito de júbilo y dar un fuerte aplauso a Dios. Hay un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de guerra, uno de los más grandes salmistas y uno de los más grandes reyes que tuvo Israel. Mató gigantes, puso en fuga ejércitos extranjeros. Estamos hablando ¿de quién? De David. Salmo 55, verso 16 y 17. Cuando yo leí el verso 16, se me estremeció el alma y el espíritu. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Ya sabe el significado de clamar. ¿Qué significa clamar? Dar gritos desesperados pidiendo auxilio. Y Jehová, ¿qué cosa? Me salvará. De vez en cuando oraré, más miraré televisión. Al fondo del infierno hay sitio. 3 mujeres, 4 caminos. Esto es guerra. Tarde, mañana y mediodía oraré y daré gritos desesperados pidiendo auxilio. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz.
Grite fuerte, Él oirá mi voz. A ver las mujeres, Él oirá mi voz. Los hombres, Él oirá mi voz. Toda la iglesia grite fuerte, Él oirá mi voz. Por eso David tuvo un gran ministerio. Siempre me ha gustado leer las biografías, no solo de los hombres que están en la Biblia, sino de grandes hombres de Dios que han pasado a la historia. Estoy hablando a lo post-apostólico o a lo post de la iglesia primitiva. Hombres como Juan Wesley pasaba horas y horas en el bosque y oraba por su país y oraba por un despertar y oraba por un avivamiento, porque la iglesia en aquel entonces estaba muerta. La iglesia estaba tibia. La iglesia estaba en vez de avanzar, retrocedía. Languidecía la iglesia. Y Juan Wesley sabía que no es la voluntad de Dios que la iglesia esté así. Y Juan Wesley sabía lo que la palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se convirtieren de sus malos caminos y oraren, yo oiré su oración desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y es por eso que en el siglo XVII se dio un avivamiento que no solo convulsionó a Inglaterra, sino que se repartió por todo el mundo con el movimiento metodista o el movimiento de santidad. Cientos de miles, millones de personas en el mundo entero entregando su vida a Cristo. Cuando se predicaba del evangelio, tal vez 30, 40, 70 personas. Pero luego que Dios respondió la oración de Juan Wesley, llegó a predicar hasta 50,000 personas. Y no había equipo de sonido, no había megáfono, voz en cuello, dentro de 2 cerros, en auditorios naturales, levantaba su voz. Y dice que los hombres, ricos y pobres, grandes y pequeños, estaban allí. Y cuando la palabra iba sonando, de repente la gente comenzaba a caer como maíz tirado por el viento. Él escribe una carta a su amigo y le dice: no entiendo. Mientras yo predico, la gente comienza a caer como maíz tirado, como maizales soplado por el viento. No entiendo qué es eso. Y su amigo le dice: no lo prohíbas ni lo incentives. Eso es obra soberana de Dios. Deja que Dios haga lo que quiera. Y él siguió predicando. Y dice que predicaba. Había manifestaciones de gente que comenzaba a gritar y decir: ¡ah, cha, 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 cha! ¡Ayúdenme! ¡Me traga el infierno! ¡Me traga el infierno! ¡Los diablos me llevan! Esas horas los ministraban, entregaban su vida a Cristo. Otros tirados por el suelo echando espuma. Cientos de gente sentían convicción de pecado y de muerte y corrían a los altares. Y toda Inglaterra fue conmovido por el poder de Dios. A su nombre. Mas en ti yo esperaré. En cuanto a mí, no sé en cuanto a ti, dile al que está al costado, pero en cuanto a mí, yo ya sé, a Dios clamaré,
A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. A su nombre, a su nombre. Los grandes hombres de Dios, aleluya, solo pueden vivir en las alturas cuando están de rodillas. Te voy a dar una frase: ¿quieres vivir en las alturas? Mantente de rodillas. ¿Quieres vivir en lo alto? Mantente de rodillas. En las partes más altas, como el Himalaya, en las partes más altas, en los picos más altos del mundo, donde el oxígeno es escaso, dice que si te falta el oxígeno, para poder sobrevivir, tienes que tirarte a ras de suelo y pegar tu nariz al ras del suelo, porque ahí vas a encontrar, en otras palabras, lo que esto nos quiere decir es que la presencia y el oxígeno de Dios y la presencia solo puede pasar cuando estamos de rodillas. David Brainerd, un misionero que fue a los Pieles Rojas, que murió a los 29 años, pero que hasta el día de hoy se habla de él, de cómo fue su ministerio poderoso y glorioso. Él impactó y ganó cientos y miles de almas en los nativos de Norteamérica, los Pieles Rojas, los Cherokees y otras. Él dice en su diario: muy temprano en la mañana, escuche bien, él escribe: muy temprano en la mañana me retiré a la floresta, o sea, al campo. Muy de mañana, aún siendo oscuro. Ay, ay, ay. Y se me concedió el fervor para orar por el progreso del reino de Cristo en la tierra. Escuche bien. Y al mediodía combatía aún en la oración. Y sentía el poder del amor divino que venía hacia mí y me afligía por los perdidos. Salió muy de mañana y aún al mediodía seguía orando. Y Dios le entregó a todos los nativos de Norteamérica. Se habla de él, se predica de él, libros se han escrito, se enseña de la vida del rey de David Brainerd. A su nombre, a su nombre. Evans Roberts, el instrumento que Dios usó en el avivamiento de Gales en 1904. Un muchachito de 14, de 15 años. Al ver su pueblo perdido, él dijo: voy a orar y ayunar hasta que haya un avivamiento. ¿Sabe cuántos años oró? 13 años. Aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla florecer. 13 años, no pasó nada, pero a los 13 años se desató el avivamiento. Descendió el fuego del Espíritu Santo. La gente decía: hay algo en esa iglesita. Y corrían y la iglesia se llenó. La calle se llenó. Se fueron a un campo y el campo se llenó. Se fueron al estadio y el estadio se llenó. Se fueron a los campos abiertos y todo el pueblo salía y se arrepentía por cientos y por miles. Dice que las cárceles comenzaron a vaciarse, de tal manera que cerraron la cárcel porque no había más presos, delincuentes ni choros. Todos estaban en la iglesia alabando a Dios. Los estadios comenzaron a cerrarse. Los partidos de fútbol se suspendieron porque no había público. Pero velo a los cristianos de hoy: Juan Aurich y los Caimanes. El caimán te va a tragar. Faltando al culto por ir a ver a los Caimanes. Están en la carne. Hay que vivir en el Espíritu.
A su nombre. A su nombre. Grandes ministerios que han impactado. Estoy leyendo últimamente la biografía del doctor Morris Cerullo. Un hombre ya de avanzada edad y que en cualquier momento se iba a encontrar con el Señor. Pero el legado que deja es un legado impresionante. Y él dice: yo no podía subir a una plataforma mientras no pasaba 6 horas. 6 horas. 8 horas. 4 horas. Un huérfano judío que fue botado a la calle y que Dios lo levantó de la calle a la edad de 14 años. Lo botaron porque creyó en Jesucristo, porque los judíos no creen en Jesucristo. Pero se fue a una casa de una señora que le había predicado y ahí Dios comenzó a usarlo. Y a la edad de 25 años ya predicaba en estadios, ya predicaba en varias naciones. A los 30 años ya llenaba el Maracaná en Brasil, ya hacía cruzadas gigantescas y movía no miles de dólares. Después de no haber tenido ni qué comer, él narra que en un momento llegó a gastar en su ministerio $500,000 diarios. $500,000 diarios. Más de 1,000 estudiantes en la escuela de liderazgo que les daba de comer, hospedaje, todo pagado con lo mejor en los Estados Unidos. Pero si hay algo que me impacta, dice que para hacer la primera cruzada en el extranjero hipotecaron su casa y el dinero de su casa lo sembraron en una cruzada en las Filipinas. Este ministerio no se va a quedar en Chiclayo. Yo le digo: Padre, ayúdame a construir, porque el próximo año me voy a Trujillo a hacer una gran cruzada con todos los gastos pagados. La iglesia va a pagar 10 soles, 20 soles cada uno. No te vas a empobrecer, te vas a enriquecer. Pero vamos a hacer una cruzada poderosa en Trujillo. De Trujillo a Chimbote, de Chimbote vamos a Arequipa, Cusco, y al último dejamos Lima. Y de ahí vamos a las naciones. Hay alguien que quiere ir a las naciones con su pastor. Hay alguien que quiere ir a Ecuador, Colombia, Haití, Europa, África. Diga conmigo: por eso el pastor está desesperado. Por eso estoy con hambre. Que Dios no me levante a los 50. Ya me levantó, pero quiero más alto hoy. Quiero volar más alto hoy. Es por eso que hoy, este fin de semana, convoqué a los estudiantes de la escuela de liderazgo. Comenzó, hermano, en el retiro a haber un ambiente muy especial. Comenzamos a orar y a orar y a orar y a alabar a Dios, y el ambiente comenzó a ser cambiado. Le dije: ¿sabe qué? Vayan cada uno a buscar su árbol. El desierto es amplio. No hay casas, no hay chacras. Una casa está a 10 kilómetros, creo. Busquen un árbol y busquen a Dios a solas. Porque si buscamos a Dios a solas, Él nos va a recompensar en público. Así dice la palabra. Y cada quien buscó su árbol. Yo agarré mi Biblia, mi libro, y me fui a buscar un árbol. Y de repente veo un arbolito bonito y me meto debajo. Era un árbol de zapote. Comencé a limpiar las poñas, la basurita, y comencé a buscar a Dios. Y cuando comienzo a buscar a Dios, yo siento una nube pesada que cae sobre ese lugar. Y comencé a derramar mi alma, mis lágrimas. El frasco de alabastro fue partido.
La tea comenzó a arder. El cántaro estaba roto. Y pasé horas orando. No controlé cuántas horas, pero fueron varias. Y yo no quería que se acabe. Ya oscurecía y yo seguía ahí. Y le decía: Padre, esto se ha convertido en un hotel 5 estrellas. Qué hermoso lugar bajo tu presencia. Y de repente escucho el megáfono: pastor, que gritaban: pastor, el pastor se ha perdido, se ha caído a un pozo seguro. No estaba perdido. Físicamente estaba perdido de amor por él. Y yo quería seguir, pero dije: ellos se van a preocupar. Le agradecí a Dios un momento más. Pero antes de irme le dije: papito, ¿cómo me hubiera gustado que mi esposa o mis hijos estuvieran aquí, debajo de este árbol? Porque aquí, debajo de este árbol, has marcado una vez más mi vida. Y si has marcado mi vida, vas a marcar la vida de la iglesia. Y lo mismo que me había pasado a mí, le había pasado casi a todos. Casi a todos. Al otro día repetimos lo mismo. Después del desayuno, porque el segundo día fue retiro. Y le digo: vayan y busquen su árbol. Y cuando dije que busquen su árbol, la Dina: papi, yo me voy contigo. El Dino: papi, yo me voy contigo. Le digo: pero vamos a venir como a las 2 de la tarde. Después no están diciendo que regrésame. Yo no quise en ese instante, porque dije: me van a molestar más bien. Me había olvidado de lo que yo le había pedido el día anterior, porque somos cabezas huecas y a veces nos olvidamos. Pero conforme iba caminando, ya me iba acordando. Llegamos de nuevo debajo del zapote. Pongo mi saco y me tiro de rodillas. Mi Dino a mi lado derecho y mi Dina al lado izquierdo. Y se arrodillaron. Y cuando escucho bla, 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 que oraban, de ahí el Dino, la Dina, cuando de repente siento sus manitos sobre mi cabeza: papito, papá Dios, ayuda a mi papá, ayúdale a ser un buen pastor, ayúdale a construir la iglesia, papá. Dale la plata a mi papá para que construya la iglesia. Ayúdalo a mi papá. Mi hija tiene 8 años, mi hijo tiene 7. Yo me acuerdo que un día lo agarré al Dino cuando mi esposa se fue al mercado. Él era bien gordito, una pelotita. Me arrodillé en mi cuarto y lo levanté. Le dije: padre, tú que conoces el futuro, yo no conozco, en parte conozco, pero tú lo conoces todo. Si este muchachito no te va a servir, llévatelo ahora que es niño. Si un día no te va a servir, llévalo. Me va a doler. Lloraré, lo extrañaré, pero estará contigo en la patria celestial. Se lo entregué y me venía a mi mente ese momento, diciéndome: Dios,
no lo llevé porque ellos me van a servir. No solo tu Dina me servirá, sino que tu Dino también me servirá. Y los dos, y la Saily también me servirá. No sé si usted pueda comprenderme la alegría, el gozo. Quizás en parte los que son padres. Y lloraban y lloraban. ¿Sabe cuánto tiempo más o menos pasó? Como 45 minutos y ellos seguían orando. A moco tendido, gritaban y lloraban. Ese ambiente estaba electrizado. Lloraba y gritaba yo también. La gloria y la shekinah de Dios debajo de ese zapote. Pasó como una hora, luego cantamos coritos y empezó la campaña. Había una voz que me decía: predícales, tus hijos no son convertidos. Cierto, me acordé recién que no se habían convertido. Habían sido criados, pero no convertidos. Les comienzo a hablar de la salvación. Les comienzo a hablar del cielo y del infierno, y ellos comenzaron a llorar y a gritar. Corrieron y me abrazaron. Y les dije: ustedes necesitan ser salvos. Ustedes necesitan pedirle perdón a Dios por ser desobedientes, malcriados. Papi, quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero que Diosito me salve. Padre, lloraban: salva mi alma, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y lloraban y lloraban y lloraban. 8 años y 7 años. Yo estaba muy alegre. Le dije: Padre, si puedo ganar a mis hijos, esta es una señal de que voy a ganar la ciudad. Esta es una señal que vamos a abarcar el país y muchas naciones. Y que tú sí respondes. Ayer te pedí que esa gloria hubiera estado en medio de esa gloria mi esposa y mis hijos. Y Dios me lo concedió. Y ganamos 2 almas nuevas para el reino de los cielos. Cuando hemos terminado, después de 2 horas o no sé, regresamos y han corrido a mi esposa y le han abrazado. Y el Dino dijo: mami, me acabo de reconciliar con Dios. Mamita. La Dina: mami, me acabo de entregar a Dios. Llorando aún, sus ojos hinchados de tanto haber llorado y derramado su alma delante de Dios. Cuán importante es la oración. La oración tiene poder. La oración mueve la mano de Dios. La oración puede salvar tu casa, tu familia. La oración puede cambiar el curso de la historia. Hoy comienza otra etapa de esta obra. Hoy comienza otro nivel de gloria para Oasis de Esperanza. Gracias, Padre. Tu Shekinah, el derramamiento de tu Espíritu Santo sobre toda carne, se derrama y se va a derramar en mayor gloria. Gracias por los milagros, la unción y el poder y el avivamiento que ha habido. Pero lo que viene es más grande. Lo que viene son 100 veces más, 1000 veces más. Haz tu obra, Padre, poderosa. Esta semana, en cada casa, en cada hogar, sonarán alabanzas. Se levantará olor fragante, altar de oración.
saldrá la chimenea del perfume de nardo puro. De cada casa un corazón contrito y humillado. Noches de oración, días de oración, horas de oración. La tormenta será calmada, el diablo saldrá huyendo, la enfermedad será deshecha, la gloria postrera tuya será mayor que la primera. Puede darle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuerte, 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 fuerte. Regrese a su lugar. Tome su asiento. Siéntese, por favor. Mientras oraba, el Espíritu Santo me dijo que hiciera algo. Fin de mes es nuestro aniversario y la cadena de ayuno empieza mañana. Ayuno y oración, no huelga de hambre. El día que te toque ayunar, no salgas a trabajar si es posible.